Empieza. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Sí, buenos días, porque todavía es en la mañana. Buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, Carlos. Y buenos días a las demás que se van a integrar ahorita en algún momentito, que van a escuchar esta grabación. Y bueno, recordando, bienvenidos a nuestra sesión virtual, bienvenidos a el doctorado en psicología y bienvenidos también a nuestra Universidad de España. Recordando que nuestro curso, porque ya ven que los cursos se nos pasan volando, es la evaluación y el diagnóstico de la personalidad de niños y en adolescentes. Vamos a ubicarnos en el temario, donde la semana pasada vimos algunas consideraciones teóricas y metodológicas para la evaluación diagnóstica, obviamente psicológica, en la etapa de la niñez y la adolescencia. Y ahora vamos a unir esta parte de evaluación o a seguir sondeando estas etapas del desarrollo respecto al sistema familiar. Es importante estar recordando la agenda. Y bueno, pues ya la semana pasada, no, esta semana, hicieron la entrega de la actividad 1 y ahora estamos revisando el tema 2, que se concluye esa revisión del tema 2 con la entrega de la segunda actividad que ahorita vamos a revisar. Esta entrega es para el día 20 de septiembre. Y esta es una actividad muy sencilla. La primera estuvo así como que muy grande, muy amplia. En esta actividad van a tomar un caso de un niño o un adolescente. Lo ideal es que sea su paciente, pero si no, cualquier persona, claro, con el manejo adecuado de la subjetividad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión de esta persona, este niño, de este adolescente, obviamente con sus datos preliminares, nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, algo de antecedentes o algunos antecedentes personales del niño, un poquito del caso, como ustedes lo quieran presentar. Vamos a verlo ahorita, pero sí entregar un familiograma de este niño, de este adolescente, recordando que lo ideal en un familiograma es que incluya 3 generaciones. Como ahorita estamos hablando de niños o adolescentes, normalmente si es un paciente adulto es la persona, sus descendientes y sus ascendentes. Aquí, como es un niño o un adolescente, va a ser el niño, la generación de los padres y de los abuelos. Otro de los aspectos es realizar un diagnóstico de acuerdo con el DSM-4 o 5. Les voy a anexar, creo que no se los he anexado, el DSM-5 digital. Y es algo muy sencillo, ustedes ven, o sea, de acuerdo al eje 1, al eje 2, al eje 3 y al eje 4, etcétera. Pero se pueden apoyar en el material de diagnóstico de la familia y la clasificación triaxial. Entonces, es el familiograma, lo del DSM-4, y si alguien quiere agregarle la etapa, lo de en qué etapa está la familia, sería ideal, que lo vamos a ver ahorita. Y no nada más describir, sino explicar cómo influyen los secretos familiares en el paciente o en la persona que nos ocupa, que también de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Para esto yo siempre les sugiero el que se guíen por la rúbrica. Y aquí lo tenemos, o sea, los datos generales, siempre citar mínimo 3 referencias bibliográficas, como vimos la semana pasada, la ortografía que sea sin errores,
y obviamente con una adecuada secuencia. El objetivo, o sea, para qué se ve o se refleja que están realizando la presente actividad. El procedimiento es algo, este es un formato que le llamamos de reporte. El decir el procedimiento es qué es lo que hicieron, o sea, por ejemplo, en este caso es leí las indicaciones específicas de la actividad, ubiqué cuál es la persona en la cual me voy a referir a la actividad, eh, realicé el formato de lo que iba a requerir, tuve una entrevista con la persona o no necesité entrevistar a la persona porque ya la conocía. O sea, es algo muy, muy fluido el describir el procedimiento de lo que fueron haciendo hasta que concluyeron su actividad. Y luego el diagnóstico del sistema familiar, que es la parte central de esta entrega. Entonces van a describir un caso real de un niño o un adolescente respetando la confidencialidad. Yo les sugiero no nada más el decir es un niño o es un adolescente de tal edad, de una ciudad del norte del país, sino plantéelo como un caso. Juanito, Pepito, María, ya ven que hay muchas Marías, lo que son José y Marías, hay muchas aquí en México, con sus datos preliminares, lo que veíamos ahorita, los antecedentes, el familiograma de preferencia que lo hagan en aplicaciones que hay en la computadora, pero si no, lo pueden hacer a mano, en una hoja bien realizado, escanear la hoja e incluir la imagen en el Word. Y luego la descripción del diagnóstico de acuerdo al DSM-4 o el DSM-5. Posteriormente, el cómo influyen los secretos familiares o cómo pueden influir en el paciente. Y ahora sí, al final una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje. Esto de cómo influyen los secretos familiares, yo les sugiero que sea mínimo una media cuartilla, entre media cuartilla y una cuartilla. Y obviamente también con algún autor, apoyándose en algún autor. Y las conclusiones, eso sí, son reflexiones personales. Ahí sí puede ser un párrafo que les digo que es entre 7 y 9 renglones. Y el entregar en tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario, Carlos? No, doctora, todo claro. Nada más, ¿se lo entregamos en formato Word o en PDF, doctora? No, en Word, por favor. En Word porque cuando me lo entregan en PDF, yo lo convierto a Word para los comentarios, etcétera. Entonces, si es posible, como ustedes prefieran, pero para mí es mejor en Word para no tenerlo yo que convertir a Word. Pero como ustedes vean. Perfecto, doctora, gracias. Muy bien. Ahora, como veíamos ahorita, ya la semana pasada ya vimos o ya nos introdujimos un poco en el tema de estas etapas del desarrollo, de cómo influye la resiliencia, de qué pasa con un niño o un adolescente cuando en su etapa las cosas van bien o cuando no van bien en la persona. Esto como que no se deja muy bien. Déjenme acomodarlo mejor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el cómo influye el área de la familia y no nada más la familia de origen, sino también la familia extensa y cómo evaluar un poquito esa influencia de la familia en cómo está influyendo en el presente y en el futuro de la persona que nos ocupa. Y aquí, bueno, pues tenemos padres que están presentes e incluso
en actividades físicas con los niños. Aquí tenemos, se me hace muy buena esta imagen, muy acertada. ¿Por qué? Porque presentan, por ejemplo, aquí esta familia, pero está la familia de origen, pero acá están otros hijos. Se puede interpretar de muchísimas maneras el cómo influye, y ahorita vamos a ver cómo influye en las siguientes generaciones lo que vive cada una de las generaciones y cómo están influyendo en nuestro paciente o en nuestro niño, adolescente que estamos valorando las generaciones previas. Por otro lado, aquí tenemos, estas dos imágenes están relacionadas. Aquí estamos viendo la relación de este adolescente con su papá, es real la foto, y aquí este mismo adolescente se fue a un voluntariado a Sudamérica y cómo lo que él está recibiendo, él lo está dando a los otros niños. O sea, tiene un padre nutriente y está siendo él también nutriente para otras personas. Y bueno, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aun cuando ya lo vimos la semana pasada, la definición de familia se refiere a los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado. Puede ser por sangre, por adopción y matrimonio. Y el grado de parentesco para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen esos datos. En este caso, los usos que van a hacer es para el aspecto emocional de nuestro paciente, pero se pueden usar para usos legales, para usos académicos, etcétera. Y bueno, de alguna manera es bien importante, llega el ser humano y llega a un espacio donde existe una familia. Esa familia la pueden estar formando nada más ese bebé y su mamá, o puede estar formado por el bebé, la mamá y el papá, pueden incluirse los abuelos, los tíos, etcétera. Y allí es bien importante las historias o los patrones familiares, detectar si ya viene por ahí algún patrón, pero es desde cómo se van repitiendo. Incluso vemos en familias donde dices, oye, es que desde los abuelos resulta que el abuelo venía de un nivel socioeconómico y sociocultural muy alto y la abuela más o menos medio bajo. Pero luego se casa el hijo, la hija de ellos y otra vez con una diferencia cultural y económica también. ¿Y cómo se va? O igual, resulta que los abuelos tenían una diferencia marcada de edades, a lo mejor era 10, 15 años mayor el abuelo que la abuela, o viceversa, en familias donde la mujer es mayor que el varón, y que eso se va repitiendo por generaciones. Entonces, todos esos patrones y patrones de interacción también, es importante detectarlos para ver si hay que posteriormente trabajarlos, que como les decía, tenemos otro curso acerca de esto, que es ya la intervención en niños y en adolescentes, o si los vamos en lo posible modificando estos patrones. Y bueno, todo este grupo de personas, la familia, pues aquí tenemos todas las funciones que tiene la familia. Desde el que la persona vaya teniendo una adecuada identidad personal, una función biosocial, socializadora, educadora, económica, cultural. O sea, todo va en función a la base a donde interactúa ese ser humano física y emocionalmente, que es la familia. Y también dentro de la familia es el lugar que se tiene en la familia, si es hijo único, si es el mayor, si es el sándwich, como dicen, o el hermano del medio, si es el más pequeño,
si es el consentido del papá, de la mamá, todo eso es bien importante. Qué conceptos tienen, qué ideas tienen, cómo se llevan los papás entre ellos, cómo se llevan con el hijo también, cómo es la relación, y para eso nos ayuda mucho, ahorita lo vamos a ver, el familiograma. Y bueno, uno de los expertos en todo el análisis de la estructura familiar, pues es Salvador Minuchin. Y habla sobre todo el nivel de tolerancia a ese desequilibrio que se pueden presentar en los diversos sistemas y se presenta el síntoma. Hay que recordar que la definición de síntoma, y por ahí, si no, esto les va a ayudar mucho, escríbanla. Un síntoma es la expresión del conflicto entre el impulso y la defensa. Hay el impulso de algo, se defiende para que no salga y brota el síntoma. Es esa expresión de esa defensa que estamos haciendo de algo que quiere salir. Entonces, siempre, de hecho, el síntoma, más adelante lo vamos a estar viendo en otros cursos, siempre tiene una función. Para algo sirve el síntoma. Si no le sirve al ser humano para nada, no se presenta el síntoma. De algo sirve que la persona tenga un sobrepeso, de algo sirve que el niño sea berrinchudo, o sea, de algo le sirve ese síntoma, aparte de pedir ayuda, aparte de expresar que algo le pasa, siempre hay que revisar precisamente esa función del síntoma. Y bueno, como les comentaba hace ratito, es bien importante revisar en la familia cuál es el esquema de la familia, cuáles son las pautas de conducta, cuáles son las creencias, cuáles son... Esto es muy sencillo, obviamente, aquí tenemos tres herramientas, el familiograma, el ciclo vital y el árbol familiar. Sin embargo, es muy bueno a nivel de familia, porque como son niños o adolescentes, la entrevista es mucho con los padres. Entonces, a nivel de familia, preguntar cómo es un día en la familia desde que se levantan. Y no nada más, bueno, pues es que nos levantamos, los niños se van a clases y nosotros y mi esposo a trabajar, nosotros a trabajar y luego ya regresamos, comemos. No, no. Se levantan. Ok, se levantan. ¿Quién se levanta o quién despierta a los demás? ¿Qué hacen después de despertarse? Se bañan, se arreglan, quién ayuda al niño a arreglarse, quién lo lleva a clases, quién está con él, quién prepara el desayuno, quién recoge la cocina, o sea, muy detalladamente. Y luego también que nos quede claro, que nos expliquen cómo es la vida, un día normal entre semana de nuestro paciente. Un día también normal en fin de semana, el domingo. Si salen de familia, si el papá se la pasa acostado, o si resulta que desde las 7 de la mañana tienen que estar levantados, si los hijos te ayudan en las labores del hogar, si no ayudan, si qué hacen. O sea, para que nos quede muy claro cómo se mueve, cómo vive nuestro paciente en ese ambiente familiar. ¿Dudas, comentarios hasta aquí, Carlos? Todo claro, doctora. Todo bien. Muy bien. Entonces, esto que les estoy diciendo, aquí está. Es explorar el contexto familiar y estas son algunas preguntas que es bueno que les realicemos a la familia. Y bueno, como herramientas, les decía ahorita, tenemos el ver el ciclo vital de la familia en cómo está. ¿Por qué? Porque no es lo mismo y no tienen los mismos padres. El hijo mayor, que a lo mejor los papás tenían 20 y tantos años, 25 años cuando nació, al más chico que a lo mejor ya tenían 35. O sea, no les tocó el mismo papá ni la misma mamá, ni el mismo ambiente familiar, ni la misma situación económica. A lo mejor cuando nació el último ya estaban más estables, o a lo mejor estaban pasando por una crisis económica y ya ven que cuando el dinero se acaba, el amor se sale por la ventana, empiezan más
pendientes o preocupaciones. Sabemos que el dinero no es un fin, es una herramienta, un medio, pero que influye mucho en aspectos emocionales. Y si no, fíjense, vean en tiempos normales de clases, cuando es fin de quincena, que van a recoger a los niños a las escuelas enojados, gritando, quitando el claxon, etcétera. Ya nada más pasa el día de pago y no, hombre, se saludan todo mundo, muy amables, o sea, ya de alguna manera vemos cómo influye emocionalmente el dinero. Bueno, ¿qué herramientas tenemos también? Tenemos también la entrevista, como les decía ahorita, y la observación. Pero no una entrevista a la y se va, no una observación a la y se va, porque esto de la observación es bien delicado, porque como psicólogos nos dicen, es más, hasta en el área educativa, oye, ve a observar este grupo. Ajá, y dice uno, ¿y qué voy a observar? Tenemos que llevar todo ya, un esquema de lo que vamos a observar y por qué lo vamos a observar. Entonces, hablando de esto precisamente, en la entrevista, pues es todas esas estrategias para recolectar los datos. Entonces, sí es bien importante el que planeemos bien nuestra entrevista y que nos dejemos impregnar, realicemos un adecuado insight para que se sientan a gusto con nosotros. Lo ideal es que la entrevista sea con los padres sin el niño. ¿Por qué? Porque luego, más adelante en el tratamiento o en las sesiones de evaluación, se nos puede distorsionar y no va a ser confiable por lo que el niño escuchó. El niño lo puede, o el adolescente lo puede tomar como una queja de los padres o como que están hablando mal de él, etc. Y bueno, obviamente a través de esta entrevista tenemos que ir viendo para que nos quede bien claro qué es lo que vamos a investigar en la entrevista. Todo esto que está aquí. La incongruencia entre lo digital y lo analógico, o sea, lo que ya está por default y lo que tienen que hacer con más esfuerzo. Las secuencias de las trayectorias familiares, las relaciones, cómo están y cómo se complementan, o sea, entre pares, padres e hijos, o sea, filiales, etcétera, entre hermanos. Tenemos que ver si es una familia desligada, una familia aglutinada, cuáles son las reglas familiares. Los mitos, acuérdense que la palabra mito viene de mentira, pero ¿qué mitos hay en la familia? Por ejemplo, puede haber el mito de que tienen que alimentarse siempre 5 veces al día. El mito de que es increíble, pero a veces, sobre todo por raíces europeas y todo eso, hay el mito de que no se deben de bañar más que una vez a la semana. Y bueno, en ciudades más frescas como Durango, pues puede ser posible, pero en ciudades ya más calientitas como Monterrey, híjole, aquí es como de bañarse mínimo 2 veces al día. Pero también hay otros mitos familiares, por ejemplo, el de que no deben de ingerir determinado alimento, de que determinadas horas de sueño, no sé, o sea, lo que se usa en la familia, también nos tiene que ir quedando claro la etapa del ciclo vital de la familia, cuando hay un doble vínculo. A ver, ¿a qué crees que se refiere, Carlos, con doble vínculo? Bueno, tiene que ver con, mire, no estoy ahorita muy seguro, pero el establecimiento en una relación, no sé, hablemos del sistema parental con el de los hijos, o entre padre e hijo o madre y hijo, y donde hay una información como incoherente o una interacción, ¿no? Afectiva por un lado, pero que también se manda un mensaje como ambiguo. Me parece algo así, no sé, doctora, no estoy seguro.
pero Sí, tengo la impresión así, ¿no? Te quiero, pero, sí. pero te odio, o estoy de acuerdo, pero estoy desacuerdo. Entonces me hace como que esa información así, incoherente, no, no incoherente, contraria, ¿no? En doble sentido, en un mismo canal. Y eso, pues, pues genera conflicto, ¿no? Tanto en la relación como pues, en el menor. Ujú. Sí, lo que llamamos ambivalencia afectiva, que el amor no quita el coraje, pero el coraje tampoco va a quitar el amor. Sin embargo, ese doble mensaje, pues sí genera una disonancia cognitiva. Me quise detener en este punto porque en este sentido entran dos simbologías. Una es esta que dices y otra es cuando los padres tienen un doble rol. Por ejemplo, cuando viven en casa de la abuela o la abuela vive con ellos, entonces, pues la mamá, el niño está viendo a su mamá como mamá, pero también lo está viendo como hija. Y o bien, ahí vive la tía también, entonces entre que la tía es tía, pero también es como hermana, o a lo mejor tiene un doble rol de mamá. Entonces, a eso se refiere como dobles vínculos también en el lado de familia. Sí, También es. doctor. Oiga, disculpe, es que Ariadna levantó la mano desde hace rato y quería ella. Ay, Ariadna, bienvenida. No te había, es que no veo aquí quién está. Sí, no, no, no se preocupe, doctor. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas Carlos tardes, también, Ariadna, buenas tardes. bienvenida. ¿Qué me dices? Bueno, no, yo tenía duda con lo del trabajo, pero ya vi que sí se está grabando la sesión y si no, igual lo checo. Estaba mencionando usted que se tiene que poner, bueno, no entendí muy bien si es que se tiene que anotar, por ejemplo, todo lo que mencionaba de qué sucede en un día, desde cuando me levanto, el rol que toma cada uno de los papás, los hijos. ¿Eso tiene que ir también dentro del trabajo? No, 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 no. Ah, Vamos ok. ¿estabas cuando vimos la descripción de la actividad? Ajá. ¿Cómo, ¿Ya, perdón? ya habías llegado cuando vimos la descripción de la actividad? Sí, estaba un poquito ya empezado, pero sí llegué desde antes, desde la vez pasada que le preguntó a Carlos que cómo se le hacía lo de la actividad, ya estaba. Ok. Sí, mira, ahorita me regresé en la diapositiva en la rúbrica. Entonces, son primero los datos generales, obviamente bibliografía, la ortografía, el propósito de la actividad es qué objetivo tiene esta entrega, o sea, Ujú. qué es lo que vas a lograr. En descripción organizada y detallada es lo que tú vas haciendo. O sea, primero leí estos materiales, luego ubiqué tal caso de tal persona que conozco, o saqué el expediente de un paciente que ya tuve o X. Luego, empecé a investigar sobre, o me puse a revisar el familiograma, etcétera. Es la descripción de lo que hiciste. Y luego Ok. lo que tienes que poner del paciente o del niño o adolescente son los antecedentes, perdón, los datos preliminares que son nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento y escolaridad. Eso incluye los datos preliminares. En antecedentes, ahí entra antecedentes o casos, les decía que lo ideal es para que no se note medio ambiguo el caso de paciente masculino de tal edad, sino describir un caso clínico y acuérdense que en el caso clínico entra el principio, evolución y estado actual. O sea, cómo vive ahorita el niño, desde cuándo está así y luego cómo fue que llegó a cómo está ahorita. Entonces, eso es todo lo que ven antecedentes. Luego la imagen del familiograma, que lo pueden hacer digital o lo pueden hacer en una hoja a mano, y escaneada como foto. Y luego, así, ustedes saben que en el diagnóstico triaxial del DSM-4 o 5 son unos cuantos renglones. O sea, de acuerdo al eje 1 no presenta esto, o sí presenta esto. De acuerdo al eje 2, al eje 3, al eje 4, al eje 5. Entonces, hacer esos renglones.
y luego describir en una media cuartilla cómo influyen los secretos familiares en el paciente que nos ocupa. Esto lo vamos a ver ahorita y las conclusiones. ¿Más o menos, Ariana? Sí, doctora, más o menos ya quedó. Nada más que ahorita, como estamos viendo todo esto, es, ok, ya al tener a la persona, nos llega un paciente nuevo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Es importante el que se vaya revisando todo esto, por ejemplo, que nos quede muy, muy claro a través de la entrevista lo que ha ocurrido últimamente, cómo está conformada la familia, con quién vive, con quién duerme, qué rutinas tienen, es donde les digo que es bueno que les pregunten, que les comenten lo que hace el niño en todo un día normal, en fin de semana, cómo funciona la familia, pero estos son datos para que a ustedes les queden claros, así como qué es lo que vive el niño. En general, pues es más bien como el proceder, como Sí, tal, las acciones que se deben de hacer. Muy sí. bien. Sí, la Perfecto. sesión no es así como que para la pura actividad, no, es en general del tema. De hecho, le comentaba a Carlos que es una presentación con bastantes diapositivas, que no vamos a revisarlas todas detenidamente, pero les presenté varios materiales, les voy a anexar otros, creo que no les he anexado el DSM-5, se los voy a anexar en digitalizado y este es como para explicación del todo el tema que nos ocupa esta semana. Y Sí, ya, oiga, doctora, sí, una pregunta. Al referirse con secretos, ¿tiene que ver pues bueno, con lo que está implícito en lo que comentaba de la dinámica familiar? Y o a qué se refiere? O sea, el secreto, bueno, entendido como esa información que se tiene, que está reservada, pero a lo mejor que está implícita en la dinámica, ¿o a qué se referiría específicamente, doctora? no, ahorita vamos a ver un poquito ya Ah, ok. más a profundidad de esto, pero es todo lo que no se dice en la familia, pero que se expresa de otras maneras. Ujú. Por lo general tienen que ver con aspectos de los cuales la persona se avergüenza, o sea, es algo que le da pena, entran a veces deslealtades a la familia, entran infidelidades, entran abusos de unas personas a otras, entran algunos síntomas, por ejemplo, puede ser que una de las personas tuvo enuresis y mojó la cama hasta los 18 años y luego se casa esta persona y lo guarda como un secreto para la familia. Y luego, ¿qué pasa? Que resulta que el hijo empieza a tener enuresis, pero en lugar de comprender al hijo, viene o repite lo que estaban haciendo con esta persona. O sea, es todo lo que se guarda, se reserva, no se ventila en la familia, pero que se expresa pues a través de los síntomas. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Sí, perfecto, doctora, gracias. Muy bien. Aquí profundizando, hace ratito vimos todas estas funciones en general, ya con temas más específicos. Aquí los tenemos. Biosocial, cultural, socializadora, educadora, etcétera. Pero ya aterrizándolos un poquito más, pues aquí tenemos cómo es la familia el soporte del ser humano, es el alimento, se encargan del alimento y cuidado físico y emocional de la persona, es donde desarrollan las personas o viven sus funciones más privadas, más personales, es donde se aprende a amar en la familia, se aprende a dar, a recibir, donde se va adquiriendo la identidad y o sea, aquí se me hizo muy buena este esquema en el sentido de cómo
ya aterrizamos todo lo anterior en cuestiones del día a día. Entonces, en la entrevista, el objetivo principal es que nos quede muy claro cómo vive nuestro paciente en esta dinámica familiar. Si, como les decía, cuántos hermanos son, qué lugar ocupa en la familia, qué edad tienen los hermanos. Obviamente no le van a preguntar, ¿fue un hijo planeado o no planeado? No, sino es tratar de tener esa información sin preguntárselo directamente, porque nos van a decir, pues sí, o nos van a decir no de una manera muy brusca, pero independientemente de cómo nos lo digan, es que queremos que nos expresen la verdad. Entonces, tenemos que tener con mucha firmeza, pero con mucha delicadeza, realizar y muy asertivamente la entrevista. De hecho, algo que en lo personal me funciona bastante cuando vienen niños o adolescentes en la entrevista con los padres es que me hablen del niño, así en general. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y en lugar de abordarlo de que, bueno, ¿y cómo es la relación? Si vienen los dos papás, no, se pueden hacer preguntas en general, pero luego también preguntas específicas. Cuando vienen los dos papás, por lo general uno habla mucho y el otro no habla nada, o muy poquito. Entonces, sí tratar de nivelar la consulta y tratar de preguntar, ver lo que nos dicen con señas, verlo, empiezan a expresar. Yo les decía en la actividad, en la tarea, el de que digan el principio, evolución y estado actual, o sea, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Desde cuándo está así? Y luego, bueno, ¿qué más pasó? Etcétera, o sea, principio, evolución y estado actual. Sin embargo, una pregunta obligada es, oigan, ¿ya quién saldría? Y empiezan las miradas como que, empiezan a ver como que, hoy, es que la verdad es que está igual que yo, porque eso ayuda mucho porque ya los papás a veces no les cae el 20 que es su hijo y que se tiene que parecer a ellos, ni modo que salga el vecino de enfrente. Entonces, sí, muchas veces es como que, ay, no, pues es que sí es cierto, sí está igual a mí, como que se les olvida cómo eran o cómo son ellos. Entonces, todo esto es importante. Uno, el que sepan que los padres sepan, tengan el conocimiento de cuánto tiempo tienen para la consulta. Y otra, el que se aproveche al máximo ese tiempo. Les comentaba también que es muy importante la observación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Y que puede ser a través de la entrevista, a través del lenguaje de la entrevista o del lenguaje no verbal, nos tiene que quedar bien claro cómo es el entorno físico de la persona. Hasta en qué espacio viven, o sea, cómo está distribuida la casa, si duerme solo, cuántos hermanos son, si duerme con alguien, porque puede ser de que, no, pues es que son 3 recámaras, es la recámara de la hermana, la de él y la de nosotros. ¿Y con quién duerme? Y a lo mejor el paciente tiene 11 años. No, pues es que duerme con la hermana, o no, duerme con nosotros. Entonces, que nos quede muy claro, o no, es que duermen juntos, etcétera. O a veces es es que tenemos 2 recámaras y, bueno, ¿y dónde duerme? ¿Cómo es el espacio físico donde duerme? Bueno, es que en realidad él duerme como en una salita, en un sillón que tenemos. Ahí vemos que nuestro paciente no tiene la privacidad. Entonces, que nos quede muy claro, el entorno físico lo vamos a observar a través de la misma entrevista, con quiénes vive, con quiénes interactúa, las actividades que realiza el niño solo o en familia, los tiempos, cómo los vive cada tiempo, sus frecuencias y obviamente pues revisar lo que les decía ahorita, los mensajes verbales y no verbales. Esto es lo más importante observar, pero siempre que vamos a observar algo, nunca se vayan a observar
sin llevar un esquema de lo que vamos a observar. Aquí no es una observación directa, sino es una observación a través de la primera o segunda entrevista, que no nada más, no es el de que una sola entrevista con los papás, pueden ser 2 entrevistas con los papás. Ahora, otra de las cosas es revisión de documentos. ¿Qué pasa? O sea, si ya tiene alguna valoración anterior, algún reporte de alguna institución, expedientes médicos. Aquí yo ya lo dejo, es algo muy personal. Si son cuestiones médicas y eso, sí. Yo, en lo personal, si ya vienen de otro u otros psicólogos, yo les digo como que eso me lo reservo y lo vemos después de que ya haya pasado la valoración. ¿Para qué? Para no viciarme y para no irme con que, ay, sí, cierto, tiene esto. Pero ya es opinión de cada uno de ustedes. Entonces, esto no necesariamente tenemos que hacerlo, pero en caso de que se presente, también es importante ver si alguien en la familia frecuentemente va o tiene algo crónico con lo que vaya a un área médica. Me ha tocado a veces en que, no sé, por ejemplo, había una chiquita que iba muy bien en clases y al llegar a 4º año de primaria fue fatal para ella. O sea, se dio un bajón, pero así, de estar perdida, de no poder hacer una suma, mientras que primero, segundo y tercero sacó el primer lugar la niña, pero no había pasado nada. Entonces, no, es que es una floja, es que no quiere, es que no sé qué. Y en una de las consultas me dice la señora, oiga, voy a llegar un poquito tarde porque me toca llevar al niño grande al CRE. Ay, ¿qué pasa con su hijo? No, pues es que pues por ahí tiene algunas cuestiones que están, porque hablando de secretos familiares no quieren decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé a ver en mi pacientita el que si yo ponía a la niña a leer, si yo le pedía a la niña que me leyera algo, se perdía. Si le dictaba algo, también, o sea, escribía palabras sueltas, etcétera. Entonces, sí le dije a la señora, le dije, ¿sabe qué? Le voy a pedir que la siguiente vez que vaya con su hijo al CRE, le diga al doctor o saque una cita para la niña. Y entonces ya me dijo, no, ya la vio la niña y me dice que todo está bien, que no sé qué, que es una niña normal. Sí, la niña se veía normal. Le tuve que decir, pídale por favor que le revise la lectoescritura. Y entonces dice la señora, no, pues es que la puso a leer, pero pues esta tonta que no sabe leer y que quién sabe qué, se puso toda nerviosa. Y señora, por favor, pídale que le dicte algo y que la niña escriba. O sea, esto se lo estoy diciendo ahorita, pero fueron como 2 meses de aquí a que pasó todo esto. Pues resulta que este niño tenía una alteración en los núcleos basales y el niño se veía con un retraso obvio. La niña no se veía, no se notaba, pero sí en el área de aprendizaje. Y era una alteración genética que se empezaba a adquirir después de los 6, 7 años. Lo que pasa es que el niño se le empezó a presentar los síntomas antes, la niña no, porque empezó con muy buen desempeño académico. Entonces, ¿qué pasó? A la hora en que ya el doctor se lo diagnosticó, le pudieron, ahora sí, dar el tratamiento específico y fue increíble cómo mejoró con el medicamento, obviamente con la terapia, porque ya para cuando fue conmigo, pues ya tenía casi todo el ciclo escolar donde iban frustraciones con la niña, donde no podía hacer las cosas, etcétera, bajas calificaciones, todo eso, pero cómo el medicamento le ayudó que luego, al año siguiente, no sé, en un plan de la SEP o algo así, la niña hizo
porque obviamente repitió el cuarto año, entonces hizo el cuarto año en 6 meses y el quinto año en 6 meses. O sea, como que ya logró ahora sí desarrollar sus habilidades. Entonces, todo eso habla en revisión de documentos, que puede ser literal que te lleven el documento escrito o a través de la entrevista. ¿Dudas, comentarios para los dos? ¿Nada más ustedes dos están? No, doctora, ya llegó también Denise. Todo Denise. claro. Bienvenida, Denise. Gracias, doctora. Estamos viendo aspectos de lo que estamos revisando en este segundo momento del curso. Y como le explicaba ahorita Ariana, el que no necesariamente, o sea, no va a ir todo esto en la actividad, sino son aspectos que tenemos que ver para revisar las áreas familiares en el desarrollo de nuestro paciente. Ok, sí. Bueno. Ya estuve revisando la próxima actividad que vamos a entregar. Ajá. Sobre esto del sistema familiar y los secretos familiares que justamente está comentando en este momento. Entonces, nada más una duda, ¿es para el lunes antes de las 12? Yo les digo siempre, o sea, tentativamente yo se los puse para el lunes, pero si ustedes me dicen, no, ¿sabes qué? Por lo que ustedes quieran, no lo vamos a alcanzar a terminar para el lunes, bueno, para eso son las sesiones. Si los tres están de acuerdo, podemos decir, no sé, entregan el martes. Eso de antes de las 12, en ese sentido, yo, Nancy, no soy estricta de que a las 11:59 se cerró. Yo considero entregado en tiempo hasta el día siguiente antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay personas que terminaron a las 2 de la mañana, hay personas que se les fue el internet, la luz, lo que ustedes quieran, y que tienen que ir en la mañana y que tengan la oportunidad de ir entre 8 antes de las 9 a entregar la actividad. Muy bien, de acuerdo. Eso ahorita lo hablamos en cuanto a cómo van con la actividad y cuándo la pueden ir entregando. Ahora, yo sé que la realización del familiograma ya es algo familiar precisamente para ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que se vio en la licenciatura, que se vuelve a revisar en la maestría. Entonces, sin embargo, las dudas que tengan, con toda confianza las vemos. Pero bueno, aquí les anexé algunos lineamientos generales de un familiograma. O sea, como pues el varón es con un cuadrito, si es el paciente identificado, ya se hace la doble línea. Y si es una mujer es un círculo. Aquí, de acuerdo a este autor, dice la mujer fallecida o el hombre fallecido con una línea, puede ser una línea o una cruz. Y luego aquí están las líneas también del familiograma. Aquí vienen los símbolos que se sugieren también para el familiograma. Y algo importante es aquí al final, si se fijan, quién se relaciona con quién. En los dos esquemas de mero abajo, en el del lado derecho, pues vemos que la mamá, estamos viendo que están separados el papá y la mamá porque hay una línea, no están divorciados. Pero la mamá se relaciona con la hija y con el hijo. Aquí, en cuanto a cuál va a ser la secuencia de lo que vamos a poner en los hijos, lo ideal es ponerlo por edades. Sin embargo, hay veces en que hay que jugar bien con los tamaños de el que tiene más poder. Ese círculo, ese cuadrado puede estar más grande. Aquí, por ejemplo, el que está en cuanto a las líneas, si está más alejado, pueden hacer la línea más larga o más cortita o más cerquita de la mamá. Ahí ya es decisión de ustedes. Y bueno, pues aquí tenemos el esquema, el hombre y la mujer.
Los hijos que van de mayor a menor, el estarlos anexando. Así se expresa, o sea, la fecha de elaboración, la familia con el nombre de los dos apellidos y debe de llevar, como les decía, mínimo 3 generaciones. Aquí se ve, o sea, en la de los abuelos, en la de los padres y en la de los hijos. En el caso que nos ocupa ahorita es la de, o sea, los hermanos, o sea, nuestro paciente con sus hermanos, los padres y los abuelos. Son por lo general lo que incluye. Aquí tenemos también, seguimos el que también con lo anterior es bueno anexarle las líneas, o sea, cómo es la relación. Cuando la relación es conflictiva es en zigzag, la relación normal es una sola línea, las distantes es entrecortadas, la involucrada son 2 líneas, la sobreinvolucrada son 3 líneas, pero si son sobreinvolucradas con conflicto son las 3 líneas y el zigzag encima. Cuando ha habido un aborto, cuando hay una muerte, cuando es un embarazo, Disculpe, maestra, por ejemplo, ahí en la sobreinvolucrada o se refiere como a qué tipo de relación. Muy codependiente. Ah, ok. Sí. No es como, por ejemplo, las relaciones cerradas es como una buena relación. Una buena relación es una sola línea. Y cuando son las 3 líneas, ¿qué significa? Que están, mira, una sola línea es una relación normal. Sin embargo, cuando uno domina al otro, es esta línea de quién, o sea, se le pone la flechita de hacia quién se domina, ¿sí? Pero si están muy cercanas las dos personas que digan, híjole, es que entre los hermanos, estos dos están así como que juegan juntos, van juntos a hacer gimnasia, se duermen en la misma cama, o sea, están muy unidos, serían 2 líneas. Si ya es muy, muy unidos de que digan, no, es que tienen una piñata, pero si no va el hermano, no va, ya serían las 3 líneas. O sí, es que va, pero resulta que el esposo lleva, los dos trabajan, pero la señora pues no se siente cómoda y si no, mejor no va a trabajar si no la lleva el esposo. Ahí ya es una relación sobre involucrada, ya son 3 líneas. Pero estas 3 líneas habla, así como están, de que se llevan bien. Sin embargo, si están muy pegados así, pero resulta que viven de pleito, arriba de las 2 líneas o de las 3 líneas, ya le ponen el zigzag. ¿Más o menos? Sí, es que sí bueno, nada más esa parte de no lo conocía como relación cerrada, sí tenía la idea de cómo era el familiograma, pero yo tenía la idea de que entre, por ejemplo, era una línea, era una buena relación y ya como 2 líneas o 3, pues era como una mejor relación. No, están más involucrados. De hecho, aquí de cerrados, yo no estoy muy de acuerdo con el nombrecito yo lo conozco como normal o adecuada la relación. Dominante sí es porque se le pone la flecha, no por el tipo de línea. Y luego involucradas y sobreinvolucradas. Ok, muy bien. Igual, también, por ejemplo, aquí abajo donde dice disfunción en el matrimonio, habla de que, ok, si es un matrimonio, pero está el zigzag donde hay conflictos en el matrimonio. Otra pregunta, por ejemplo, cuando se hace el familiograma, se hace, por ejemplo, que fuera mi familiograma, ¿verdad? Que yo lo estuviera haciendo acerca de mí. ¿Es mi relación con todo el núcleo familiar nada más o también se tiene que marcar la relación entre los papás, entre papás hermanos
o nada más yo con mi hermano, yo con mis papás, yo con mi pareja, yo con mis hijos. No, lo ideal es lo ideal es que lo pongas completo, así como lo tenemos en este. De hecho, ahorita se me está ocurriendo y es una opción por si alguien quiere. Esta segunda actividad es una actividad muy light, por así decirla, ¿no? Es una actividad así donde entre mucho la subjetividad. Entonces, una sugerencia que les pudiera dar es que hagan esta actividad de ustedes a determinada edad. O sea, yo voy a hacer la actividad, voy a hacer mi caso a los 14 años, a los 12 años, a los 8 años. Voy a hacer mi familiograma en ese tiempo. Voy a describir en alguna situación concreta. En ese tiempo voy a ver cómo estaba el ciclo vital de mi familia, en qué nivel estaba. En ese tiempo voy a hacer, cómo era la dinámica familiar. No sé, lo pueden hacer también. Yo sé que entra un poquito la subjetividad, pero es un buen análisis. Entonces, eso ya se los dejo a su criterio. Nada más si ahí el familiograma no tendría que ser, tendría que ser el de esa edad de ustedes. Ahí sí tendrían que definir es en tal edad y ver qué edad tenían sus hermanos, qué edad tenían los papás, los abuelos, etcétera. De los abuelos ahí sí no se pone mucho así de que si a no ser que sea algo muy significativo y que afecte al paciente. Si ustedes dicen, híjole, es que en los abuelos era un pleito tremendo y resulta que vivían a 2 cuadras de la casa y los veían todos los días, pues sí, pero si la relación entre ellos era muy tóxica entre los abuelos, pero resulta que los abuelos vivían en otra ciudad, pues como que si lo quieren poner o no, no importa. ¿Sí me explico? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan los tres? Díganme. Sí, doctora, todo claro. Ok, entonces lo pueden hacer de a un niño. Acuérdense que cuando hay de los niños no se la compliquen mucho. Igual, si ustedes dicen, debe de ser completo el familiograma, pero si ustedes dicen, no, quiero poner así como que sobre todo, los abuelos les digo, a no ser que estén muy cercanos, pero quién se relaciona con quién, cómo son las relaciones entre ellos, entre los padres, entre los hermanos y sobre todo el niño o niña con quién se relaciona. Aquí tenemos... Doctora, perdón, una pregunta. Por ejemplo, ¿puede ser esto también de un caso clínico? Sí. Porque, bueno, de mi familia la verdad es que así yo ni me acuerdo mucho de esa edad. No, esa fue una sugerencia. No, definitivamente puede ser de un paciente que ya tengan ustedes, de un caso clínico Ajá. que ustedes, puede ser de un paciente o de una persona que ustedes conozcan, porque ahorita no se necesitan grandes datos. Lo que tenemos que practicar ahorita es la importancia de la relación con la familia y que ubiquen a un niño o un adolescente y lo describan lo ubiquen en el ciclo vital de la familia, cómo está la familia en ese momento del niño, su familiograma, su Apgar familiar y los secretos familiares que pudiera haber. Ok, sí, tengo un caso de un niño muy interesante. Entonces, de hecho, es el que yo había pensado y nada más estructurarlo ya en el formato que usted nos pide en la rúbrica. Perfecto. Perfecto. Miren, aquí está un familiograma que no necesariamente lo van a hacer así de extenso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que este es nuestro paciente identificado. Es un niño de 6 años donde tiene una relación muy estrecha con la mamá y con el papá, pero entre ellos es una relación muy conflictiva y luego resulta que la mamá ya tenía una separación con una persona anterior del cual hubo un hijo y se murió,
pero otra separación con otra persona y también se le murió el hijo. Y luego aquí, si se fijan, bueno, estos son los abuelos paternos, ya falleció, el abuelo, aquí le falta se ve que se murió el esposo de la abuela, con quien había tenido 2 hijas y un hijo, se casa y tiene su esposo con 2 hijas. Y por parte de la mamá, así ya ni se ponen las edades, pero estamos hablando igual. Fíjense cómo se repite la historia. En los 2 abuelos se muere el papá primero y luego se vuelven a casar y vuelven a tener hijos. Entonces ahí ya se van viendo las repeticiones, cómo están. Y sin embargo, aquí estos se llevan bien, aunque distantes, pero estos están distantes y con conflicto. Entonces, algo así del familiograma, yo ahí les diría, ahí lo que me está reflejando este familiograma es que el niño no se relaciona con nadie más. Yo diría, ok, es esta relación del niño, pero también habría que ver si este niño a lo mejor se relaciona con esta abuela, pues hacer el círculo de la abuela con el niño. O se relaciona con la mamá y la abuela o con el abuelo, etc. Pero es algo así de sencillo el familiograma. Y otra de las cosas que tenemos que ver es la etapa. ¿Alguna duda del familiograma hasta ahorita? Todo bien. Muy bien. Otra de las cosas es nada más el decir en qué etapa del ciclo vital de la familia se encuentra. ¿Por qué? Porque puede ser el que sea un hijo de 8 años, pero ya estén en la etapa 6. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el hijo más chiquito y los grandes ya se están casando, etcétera, y no es lo mismo a que sea un pacientito que apenas están en la etapa 3 del ciclo vital de la familia. Entonces, nada más mencionar por qué, o sea, cómo está estructurada la familia y por qué. Este es algo muy cortito con respecto al ciclo vital. No viene de requerimiento en la actividad, pero sí me gustaría que lo anexaran porque es algo de unos 2 renglones y nos da una idea de cómo está. Ahora, con respecto al APGAR familiar, ¿sí han oído del APGAR familiar, que es algo muy, muy fácil? Yo no, doctora. Muy bien. No, ni yo, Este es un doctora. cuestionario muy pequeño de 5 preguntas que hace relativamente poco, en 1978, fue diseñado por el doctor Smile Sein en la Universidad de Washington y para ver cómo está funcionando la familia. Es una escala para ver cómo está funcionando. ¿Por qué es el nombre de APGAR? Pues primero porque era una palabra fácil de recordar, y porque lo asociaron con el APGAR del recién nacido. Y este APGAR o esta valoración del recién nacido física, que dicen tuvo un APGAR de 10, que es lo ideal, etcétera, fue propuesto por la doctora Virginia Apgar y es una evaluación fácil y rápida. Entonces, como ya estaba el APGAR de cuando nace el niño, el bebé, entonces dijeron, bueno, el doctor Gabriel dijo, ok, vamos a hacer un APGAR familiar para ver cómo está el funcionamiento de la familia. ¿Qué es lo que nos va a medir? La adaptación, la participación, el crecimiento emocional, físico, autorrealización, etcétera, la parte afectiva y los recursos. Les digo, es algo muy sencillo, aquí está. O sea, está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia nuestro paciente cuando tiene un problema o una situación difícil. Ustedes, el mismo niño a veces no lo sabe expresar, pero
el que ustedes vean a través de la entrevista, sí, casi nunca queda satisfecho, a veces o casi siempre. Si se conversan en la familia los problemas que se tienen en casa, igual, 0, 1, 2. Si las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa, ahí también 0, 1 o 2. Si se está satisfecho con el tiempo que nuestro paciente y su familia pasan juntos, o si el niño se siente solo, etcétera, porque pueden pasarlo juntos, pero la peor soledad es la que se vive acompañada. Si ustedes están solos porque están solos en la casa, pues sí están solos, pero es normal. Pero si están solos, si están con una persona sentada al lado o acostada al lado y se sienten solos, es la peor soledad. Entonces, es algo y también el sentido de pertenencia, si siente que se le quiere en la familia. ¿Cómo lo podemos ver esto? Por qué tan querido se siente. Vamos a ver algo muy objetivo del 1 al 10, a detectar qué tanto nuestro paciente se siente querido por el papá, por la mamá, por el hermano, la hermana, y hacer un promedio para ver si es el 0, el 1 o el 2. Y ya, si el niño o niña está inmerso en una familia altamente funcional, de 7 a 10 puntos, moderadamente funcional de 4 a 6 y severamente disfuncional de 0 a 3 puntos. Entonces, es importante, eso sí, es algo muy sencillo. ¿Qué me van a hacer ahí? Porque tienen que entregar el Apgar familiar. ¿Se los pedí o no se los pedí? En la actividad 2. La verdad, no, yo no me he fijado, doctora. Bueno, si no se los pedí, por favor, sí agréguenlo porque es algo muy sencillo. Y nada más copian, les voy a pasar esta presentación, copian este cuestionario, le ponen aquí los números y para que con esto que hagan de cuenta, esta hoja que me la pongan así. Ya contestado. ¿Les parece? Sí, en base a la persona que vayamos a trabajar, ¿verdad? Sí. Ahora, los secretos familiares. Híjole, esta imagen me encanta porque en realidad traemos colgando lo que se calla en las generaciones anteriores. Por eso, Francois Dolto nos dice que lo que se calla en la primera generación, la segunda la lleva en el cuerpo. Estamos inmersos y el ser humano está inmerso y nuestro paciente está inmerso en un ambiente pleno de relatos, de significados visibles e invisibles. Y bueno, ahí se ve en el árbol genealógico, también se ve en el familiograma, etcétera. Y según la psicogenealóga, Jodorowskyana, algo así, cada persona está habitada por 3 generaciones que le preceden. Por eso hay que ver a los papás y a los abuelos. Y los secretos que se fueron guardando, que pueden ser de traumas, pueden ser de conflictos, pueden ser, no sé, por ejemplo, en una de las, hace tiempo en una familia, eran muy sobreprotectores con el pacientito que llegó, no, era una niña pacientita que llegó, y resulta que la niña decía, es que a mí no me tienen confianza. ¿Por qué? Porque a las hermanas o hermanos lo soltaban muy fácil, pero sobre todo ella decía, es que también son mujeres, y porque a mi hermana más chica sí le dan permiso de quedarse sola en una piñata, y porque a mí no me dan permiso, o sea, una sobreprotección muy fuerte. Y era bien curioso, pero la niña sabía que antes de que ella naciera había fallecido un hermano, pero a ella le dijeron que el niño falleció de que le falló el corazón. Obvio, se le para el corazón al ser humano cuando se muere, pero bueno, resulta que también en la consulta dijeron lo mismo, o sea, es que, bueno, pues es que teníamos a la hija mayor y a un niño
pero luego el niño pues falleció del corazón y así como que yo veía que el esposo volteaba a ver a la señora, así como que, pues bueno. Y luego ya con el tiempo, ay, doctor, es que no le quería decir porque es muy difícil, pero no le vaya a decir a la niña. Resulta que ellos tenían 2 hijos, uno de 5 y uno de 3, y los dejan en casa de los padres, de los abuelos maternos, y los papás se van al cine. Llega una vecina, les da una bolsita de dulces, ¿cómo le dicen en Durango? Un aguinaldo, porque acá en Monterrey le decimos bolsitas de dulces. Le da una bolsita de dulces con con dulcitos, etcétera, pero traía un globo. Y el niño se ahoga con el globo. Cuando los papás salen del cine, eran los tiempos que no había celulares y eso, salen del cine, llegan a la casa, pues el niño ya había fallecido. Entonces, ese era un secreto que, pues, para la mamá era muy duro decir, pues es que se le murió a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Nadie lo pudo salvar, y más que el papá el esposo de esta señora, el papá de la pacientita era médico, o sea, ¿cómo teniendo un papá médico? Entonces, fue bien curioso. ¿Por qué? Porque la niña estaba viviendo esa sobreprotección y no la querían dejar sola en ningún lado para que no le fuera a pasar lo que le pasó al otro niño, pero aparte con el nombre también le habían puesto un nombre muy parecido, o sea, el niño se llamaba Carlos y la niña se llamaba Carla. Entonces, como que le habían puesto el nombre del hermano fallecido, pero también no lo querían dejar en ningún lado porque era como que el sustituto, no como el sustituto del hermano. Entonces, esos son los secretos familiares. Desde eso, desde que hasta en otros casos que a veces socialmente se sabe que el hijo no es hijo del papá, es hijo de otra persona, o no sé, separaciones de abuelos, no sé, o sea, secretos que se guardan, pero que se reflejan al revisar el familiograma. Casi siempre son de cuestiones que dan, que sienten que los van a juzgar mal, que sienten que es algo vergonzoso, de cuestiones que vivieron los padres, los abuelos, etcétera. Entonces, sí, de esto hay mucho que pueden investigar, y sí les pido el desarrollar un poquito cuáles son los principales secretos, cómo pueden repercutir no nada más en la vida del ser humano, sino en nuestro paciente. Afóquense al paciente, al paciente, al paciente. Y bueno, dudas, comentarios, porque con esto concluimos el día de hoy. Por mi parte, todo muy bien, todo claro, doctora. Ok, ¿cómo se siente? Muy bien, doctora, su explicación, pues, muy completa, muy claro, conciso, todo, Lograron así, y yo lo que quiero es, ok, primero generalidades, así como que el desarrollo del niño, qué tan resiliente es, cómo está en general el ambiente, cuando las cosas van bien, van mal. Ahora vámonos a la familia y la importancia. Muchos datos de la familia se van a obtener mucho después. Hace poquito les iba a decir, no es cierto, ya hace años, unos 4 o 5 años, me llegó una chiquita, y que me dijeron que era una mamá soltera, pero luego resulta que la mamá no era la mamá, sino que la mamá era tía de primos. O sea, la niña tenía a sus papás, se separan los papás, se desaparece la mamá del mapa, se va, la deja, pero esta tía la cuidaba desde bebecita. Entonces, en una de esas que la estaba cuidando, se separan ellos, le dice, oye, aquí te la encargo, se la deja. Pero por otro lado, el papá vivía en los mismos departamentos y la niña veía al papá todos los días. Pero la niña decía, bueno,
pues es que va mi papá a verme, pero ¿por qué mi papá no está casado con mi mamá? Entonces ahí entra todo el conflicto de los niños, los abuelos reales de la niña, pues los de la mamá nunca los conoció, no los había conocido la niña, y los del papá no querían a la niña, pero los abuelos que sí querían a la niña eran los de la niña. Logramos que integrara un poquito y decía, es que esta es mi mamá biológica y esta es mi mamá de corazón. Pero el miedo que tenía la niña de que llegara su otra mamá por ella y se la llevara, porque le daba pavor que la fueran a separar. Pero por otro era, yo debo de querer a mis abuelos paternos, pero yo no los quiero y a mí me da miedo ir a esa casa, porque esos abuelos no querían a la niña, pero también les decían, es que ellos no son tus abuelos, es que ellos no sé qué, los que sí querían a la niña. O sea, fíjense, pobre niña, o sea, una criaturita, cuando llegó a consulta tendría unos 3 años y medio, 4. Sí estuvo varios años en terapia, hasta los 6 años, 6 años y medio, pero dices, no puede ser, o sea, ¿cómo trae tanto conflicto una criaturita, ¿verdad? Y cómo andan secretos familiares ahí. El papá no daba un 5, la mamá de corazón era la mamá que cubría todos los gastos de la niña, pero en sí tampoco era la mamá, porque era una tía la que ganaba más y pagaba todo, pero la niña no sabía. O sea, era todo, y la niña con una edad mental mucho más avanzada, donde se daba cuenta de cosas que no le checaban. Entonces, todo eso hay que verlo. Oigan, pues vámonos. ¿Les parece bien igual el otro sábado a la misma hora o lo quieren un poquito más tarde a las 12 o cómo se sienten ustedes? Por mí la hora está bien. Nada más le iba a preguntar la posibilidad de que nos diera, bueno, más tiempo para entregar el trabajo. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Sí, de acuerdo, doctora. Miren, yo les sugiero el que se pongan de acuerdo y ustedes me digan, a ver, nos faltan estas actividades, tenemos que terminar para tal día y podemos modificar la agenda. Nada más organícense, no sé cómo, en fechas, cómo, si puedan contactarse los tres y ya nada más decirme en el chat. Ya quedamos que la actividad 2 la entregamos tal día, la actividad 3 tal día y el proyecto, la 4, ¿son 4 actividades? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, luego voy a revisar también las actividades por si las podemos hacer un poquito menos extensas y porque también hay que ir haciendo que eso último, el último trabajo, el proyecto final, que es toda una integración de un paciente, eso sí, lo pueden conectar con esta actividad 2, que este mismo paciente luego ya lo vayan complementando para su proyecto final. ¿Les parece? Para Sí, que de acuerdo, Muy doctora. bien. Ok, entonces vean las fechas y me las dicen. Ahora, la próxima semana nos podemos ver en sábado o nos podemos ver también el viernes en la tarde. El viernes en la tarde puede ser a las 5:45 o 6 de la tarde, también puede ser la... ¿Qué les parece mejor, el viernes o el sábado? La próxima semana. A mí sábado. Ajá. Yo preferiría el viernes, doctora, pero sábado también no hay problema. Ok, Denise. Sí, para mí también cualquiera de los 2 días. El viernes también se me facilita, pero igual el sábado también me puedo acomodar. Ok, entonces también se los dejo a su criterio. Nada más sí, pónganse de acuerdo el día de hoy, entre hoy y mañana, para que me den fechas de la agenda, de las actividades que faltan, y que me digan también si agendamos el viernes a las 6 de la tarde o el sábado 11:30 o 12, para separar el horario en la agenda. ¿Les parece? Ok, Sí, de acuerdo, doctora. Muy nos bien. vemos. Hasta luego, me dio gusto verlos.
Hasta luego. Hasta luego.